A todos ustedes por venir a un día yo creo que tan importante. Hasta última hora yo estuve a punto de no venir porque, como ven, estoy un poco afónico, pero creo que la ocasión lo merecía y desde hace tiempo que me habían invitado los compañeros que organizan este evento y creo que es fundamental. A nadie le cabe la menor duda de la importancia de la ley o este anteproyecto de ley que acaba de exponer Francisco Villar, que es el coordinador de ese equipo redactor que ha trabajado, imagino que durante mucho tiempo, para poder sacar un texto tan polémico por lo que plantea y por la controversia que evidentemente tiene que generar una ley de esta envergadura. Yo les agradezco muchísimo el interés de todos ustedes por estar aquí y agradezco sobre todo a ULL Debates y a la Facultad de Geografía y en general a todos los que han participado en la organización de este evento, de que pueda haber pues, un acto en el que se pueda debatir y hablar libremente sobre una ley tan importante como la ley del suelo. Gracias también a las personas que me acompañan. Yo voy a pasar a presentarles y como todos no les conocemos o no conocemos sus caras, pues ellos mismos también me gustaría que fueran saludando. Tenemos a Javier Domínguez Nadón, que es arquitecto asesor de la FECAN, que se encuentra aquí con nosotros. Joaquín Mañoso, que es el decano del Colegio de Arquitectos de Canarias. Está también con nosotros José María Garrido, en este caso abogado y miembro de Natura Consultoría y Gestión Sociedad Limitada. Y Jaime Díaz Pacheco, que es presidente de la delegación del Colegio de Geógrafos de Canarias. Y también Xavier Azuara, que es arquitecto del Cabildo Insular de Tenerife. Y, por supuesto, Francisco Villar, que ya lo han escuchado, que es el coordinador del equipo redactor de este anteproyecto de la Ley de Suelo. Mi idea es dejarles participar a ellos, evidentemente es un poco lo que hemos acordado, más o menos 10 minutos de intervención a cada uno, para que expongan un poco dentro de las líneas de lo que ha comentado Francisco Villar, sus opiniones sobre este anteproyecto de ley. A mí me gustaría que hubiera debate, me gustaría que entre ustedes se puedan interrumpir, si hay cosas que quieren matizar, no vamos a ser estrictos con el tiempo hasta el punto de que les vamos a levantar el sillón cuando se pase el tiempo, pero insisto que sí que es bueno que se interrumpan si no están de acuerdo en todo. Y bueno, y a ustedes también animarles a participar. No cabe la menor duda, como decía, que esta ley es importantísima, que va a marcar el futuro y sobre todo va a decidir cómo se va a poder dibujar el futuro de Canarias. En cualquier lugar el suelo es sin duda uno de sus valores económicos, de sus vectores económicos más importantes. En Canarias, que somos islas y que además, como bien decía Francisco Villar, tenemos una gran parte de nuestro territorio protegido, evidentemente el suelo cobra un valor incluso más importante. Creo que por ahí tiene que ir la línea de un poco de la participación, según me han comentado que sería bueno entrar en esa línea de hacia dónde vamos, qué suelo o cómo podemos aprovechar el suelo ahora con esta ley y cómo vamos a dibujar el modelo económico de Canarias, que al fin y al cabo es lo que también está planteando este anteproyecto de ley. Pero después, cuando ellos terminen de hablar, que ellos son profesionales, son expertos en la materia, muchos de ustedes, como yo, seguro que no lo son, y seguro que muchos de ustedes, como yo, tendrán muchísimas dudas sobre este anteproyecto de ley, sobre lo que estas personas tan cualificadas nos van a contar ahora. Por eso es muy importante esa última parte del debate, en la que son ustedes los que preguntan y los que a mí me gustaría que trasladaran todas esas dudas de cuestiones que han escuchado probablemente en estos días. A nadie se le escapa que este anteproyecto de ley ha generado división de opiniones. Hay partidos políticos que están a favor, hay partidos políticos que están en contra, hay sectores empresariales que están a favor, hay otros que están en contra, hay colectivos sociales que están en contra y colectivos profesionales que están a favor. Bueno, habrán escuchado seguramente muchísimas opiniones y a mí me gustaría que esa diversidad y esa pluralidad, que al final es inevitable en una ley de esta envergadura, pues también surja aquí y con sus dudas a ver si estos magníficos profesionales que tenemos hoy en este debate nos las pueden resolver. A mí me vienen varias a la cabeza, yo sé que algunas seguramente también les vendrán a ustedes, por ejemplo, más allá de asuntos concretos o de cuestiones generales como las que hemos visto, asuntos concretos como qué es el interés general del que tanto se habla en este anteproyecto de ley de suelo, cómo se define, cómo se limita y sobre todo teniendo en cuenta que permite actuaciones en algunos espacios incluso protegidos, ¿quién decide realmente qué es el interés general? Que al fin y al cabo es algo que nos afecta a todos. O algo que, por supuesto, se ha comentado muchísimas veces y que seguramente ustedes habrán escuchado en infinidad de ocasiones, que es que esto va a ser un auténtico follón judicial, es decir, que va a judicializar aún más la situación del urbanismo en Canarias. Pues yo esa duda también la tengo. Yo no sé, ahora también después habrá tiempo para preguntarles a ellos realmente cómo va a afectar todo esto a la situación jurídica y, sobre todo, en este caso, a la judicialización que tiene el urbanismo en Canarias, porque a nadie se les escapa que además de esos 9 planes generales de los que hablaba antes Francisco Villar, que han sido tumbados por los tribunales en estos años, a esas dificultades que tienen muchos municipios para sacar sus planes generales adelante, en muchos casos provocadas por esa maraña administrativa de la que se hablaba, también es verdad que hay algunos políticos que han intentado aprovechar
esa maraña administrativa para sacar beneficios y que ha provocado que muchos políticos, algunos empresarios y algunos también funcionarios, pues hayan sido incluso condenados ya por algunas políticas urbanísticas en Canarias y algunos otros incluso estén siendo juzgados en estos días. A mí, y voy a poner solamente un caso ya para terminar, me llamaba mucho la atención una declaración que hacía el exalcalde de Arona recientemente, cuando le daban la última palabra en el juicio del caso Arona, que tendría tela, daría para otro debate, y él decía, y a mí, insisto, como ciudadano me preocupaba, que es que con la nueva ley de suelo, con el nuevo anteproyecto de la ley de suelo, él no estaría allí, porque todas esas actuaciones por las que presuntamente ha delinquido habrían sido legales. Bueno, pues a mí actuaciones o intervenciones de ese tipo me generan dudas y yo creo que dudas como estas y como otras muchas que seguro que a ustedes se les van a ocurrir, estaría muy bien que se las podamos plantear a los intervinientes, pero antes de nada a mí me gustaría empezar, eso sí, dándoles las gracias, insisto, de nuevo a todos los que han venido y dándole la palabra a Javier Domínguez Anadón, que como digo es arquitecto, es asesor de la FECAN, para que en 10 minutos en principio nos diseñe o nos trace un poco su opinión sobre lo que es este anteproyecto de la ley de suelo que magníficamente has puesto en esa primera conferencia Francisco Villar, el coordinador de los redactores del proyecto. Así que, cuando quiera, Javier Domínguez tiene la palabra. Bien. ¿Se me oye? ¿Sí? Empezaré por el final. Bueno, en principio tengo que decir que mi presencia en este debate obedece a que estoy en calidad de asesor de la Federación Canaria de Municipios. Y al respecto debo señalar la satisfacción que como profesional, como investigador y como colaborador con esta entidad me produce el hecho de que 88 municipios de diferente color político, de diferentes islas y de diferentes situaciones estratégicas dentro de cada isla, hayan conseguido en algo más de 6 meses ponerse de acuerdo para elaborar unas alegaciones con un discurso único, porque ya de paso digo que comparto a título personal mayoritariamente. Eso me parece un hecho a destacar, muy importante, sobre todo porque contrasta con el hecho de que otras administraciones que se tienen de rango superior, pues, y que en números son de mucha menor magnitud, pues no han conseguido articular ese discurso único. Dicho esto, empezaré haciendo referencia a una anécdota. Empezaré por los dos finales, por el final del profesor Villar y por el final del periodista que nos coordina. Yo dudo profundamente que el alcalde de Arona sea la persona con el nivel de conocimiento suficiente para que esa declaración pueda ser tenida por algo más que por una butad o por una butad oportunista. Bueno. Dicho esto, entró por la forma en que terminaba su exposición el profesor Villar, me ha traído al recuerdo un hecho que ocurrió hace 44 años, cuando yo tenía 24 y estaba haciendo mi tesis doctoral. Fue un trabajo que se llamaba La urbanización marginal en Tenerife. Era un trabajo para analizar la periferia de Santa Cruz y La Laguna, la periferia del área metropolitana, que incluía también parte del municipio del Rosario. Y allí descubrí una cosa que es de absoluta actualidad en este momento. Descubrí que en esta tierra nuestra se nos calienta la boca con mucha facilidad, pero no se nos calienta el asiento tratando de indagar la profunda y compleja realidad de las cosas, ¿no? La síntesis de mi tesis doctoral es que en el área metropolitana de Santa Cruz, La Laguna y El Rosario habían básicamente dos agentes de promoción inmobiliaria. El agente ortodoxo, que era la Caja de Ahorros, Cobasa, el Instituto Nacional de la Vivienda, etcétera, ¿no? Que habían producido un número determinado de viviendas
que nosotros testeamos una a una, portal por portal, y cuantificamos en un número que está publicado en esta tesis. El otro agente era el urbanizador marginal, el autoconstructor. Y resultaba que en producción de viviendas el autoconstructor doblaba en cantidad a la gente ortodoxo. Pero no solo se producía este asunto tan llamativo e inesperado, sino que en un determinado momento, en el final del proceso de análisis, la producción de urbanización marginal cayó de golpe. Y cayó de golpe porque nos habíamos salido del área metropolitana. Cayó de golpe porque ya había agotado el área metropolitana y estaba creciendo por el tablero ya dentro del municipio del Rosario. Pero el nivel de producción era el mismo, ¿no? Esto es muy importante conocerlo porque tiene que ver con lo que decía el profesor Villar sobre la realidad. Si en el área metropolitana de Santa Cruz, La Laguna y el Rosario existe esa realidad de fuera de ordenación, debemos plantearnos primero que es necesario conocerlo y segundo que es necesario asumirlo. Pues entrando de lleno en el debate, señalaré una cuestión que tiene que ver con el análisis cuantitativo de las cosas, con la dimensión cuantitativa y cualitativa de la situación. En unas recientes declaraciones en prensa, la cuestión a la que no estoy muy habituado, pero no me quedó más remedio por el compromiso que me plantearon que acudir a atender en una entrevista, decía que la situación de la ordenación del territorio y el urbanismo en Canarias, utilicé el término que no es improvisado, de escalofriante. Y decía que era escalofriante porque da frío por la espalda cuando uno entra en la profundidad de cuál es la complejidad de las cosas. ¿Cuál es la complejidad de las cosas? En el año 85, entre el año 85, finales de los años 80, se lanza el objetivo político de apostar por el desarrollo sostenible del archipiélago. Y el primer hito que se consigue es proteger el 36% del territorio del archipiélago. En aquel momento ninguna comunidad autónoma había dado un salto cualitativo tan importante. ¿De dónde salió este objetivo político? 36 de espacios naturales declarados por ley de autonómica hasta el 42 contando con los parques nacionales. ¿De dónde salió este objetivo? En ordenación del territorio, los especialistas, la gente que somos estudiosos de esta materia, estamos habituados a establecer horizontes. Y yo tuve, siendo consejero de Política Territorial, la oportunidad de acudir a Berlín a una reunión del Comité de Regiones, en el cual se estaba intentando establecer una serie de límites sobre estas materias. Y se dijo en aquel debate, una semana entera de debate, se llegó a la conclusión de que los territorios turísticos debían tener como mínimo un 40% del territorio protegido para poder acceder a determinadas ventajas financieras y de apoyos de la Comunidad Europea y de algunas ventajas de inversiones de tour operadores como la TUI, por ejemplo, o Neckermann, que en aquellos momentos estaban muy preocupados por el deterioro del entorno de sus inversiones. Así las cosas, acudí al Consejo de Gobierno, hice la exposición y se puso en marcha la Ley de Espacios Naturales Protegidos. De ese salto tan importante que se consiguió con una ley de escasamente 12 o 15 folios, era una ley medida, de lo que se trataba era de proteger con carácter inmediato, no tanto de regular la gestión de esos espacios, que eso vendría después. De ahí la importancia de establecer el conocimiento de las cosas y el orden adecuado para su consecución. Ese horizonte se ha venido ampliando con posterioridad hasta aproximadamente mediados o finales de los años 2000, hasta un 40% más aproximadamente, a través de otra ley que surgió también en aquella época, la Ley de Planes Insulares,
con la protección de las diferentes categorías de suelo rústico. De tal manera que nosotros estamos en un territorio, esto debe conocerlo la población. De igual manera que les he dicho que la urbanización marginal duplicaba la ortodoxa en el área metropolitana de Santa Cruz, debemos saber que nosotros estamos en el territorio con mayor capacidad de sostenibilidad de toda la Unión Europea y probablemente de muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque es que tenemos protegidos un 84% de nuestro territorio y eso tiene carácter de irreversible. Ya lo decía el profesor Villar, el objetivo de la ley es poderse manejar en cierto margen de agilidad dentro del 14-16% restante, de tal manera que haya la posibilidad que los 2,5 millones de habitantes de Canarias próximos y los 100 y pico mil parados de Canarias pues puedan tener una cierta perspectiva de que tengamos no un territorio que sea percibido como riesgo de inversión para las inversiones, sino como un territorio que tiene la capacidad de operar y para que los sectores tanto del sector primario como el ciudadano común tenga la posibilidad de encontrar en la ordenación del territorio una adecuada respuesta a sus necesidades. Volviendo a los números, y quizás con esto ya me quedo aquí, con una pequeña breve reflexión sobre la alegación que haré sobre la alegación de la FECAN. Después va a tener otro segundo turno de palabra. Pues lo diré después. Y acabo en los 10 minutos. El profesor Villar ha hablado de que tenemos 26 planes aprobados. De los 26, hasta 7 que yo tenga constancia, él ha señalado 9, hasta 7 que yo tenga constancia están suspendidos. Pero sin contar los que están suspendidos, eso significa que de los 7.441 kilómetros cuadrados que tiene el archipiélago canario, dentro de esos planes están 1.769 kilómetros cuadrados. Equivale a un porcentaje extremadamente reducido. El resto, que representa un 76% del territorio, es decir, 5.721 kilómetros cuadrados, hay 26 planes en trámite desde hace más de 16 años y 35 que ni siquiera han iniciado el trámite de adaptación a un texto refundido que se aprobó en el año 1999. Esta realidad es el resultado de algo que he tenido ocasión de vivir en los últimos casi 20 años, en las que he formado de forma prácticamente continuada, he formado parte o bien de la Comisión de Urbanismo o bien de la ponencia técnica. Lo que vemos allí cada mes es escalofriante. Con esto termino. Muchas gracias, Javier Domínguez Anadón. Después, como le digo, tendrá un segundo turno de palabra. Pero bueno, ahora para cambiar de lado, si les parece, no sé si alguno se anima a empezar, si alguno tiene especial interés, si no, José María Garrido, si te parece también, abogado y miembro de Natura Consultoría y Gestión, como le presentamos, bueno, pues tiene la palabra. Bien, ¿se escucha? Pues bien, buenas noches. Agradecer que me hayan invitado a participar en un debate de estos, sobre todo porque está aquí sentada una persona que es independiente. No representa a ningún colegio profesional, no representa a ninguna administración, no representa a nadie, sino simplemente a un consultor que lleva más de 25 años trabajando en estas materias y que tiene experiencia en todo el archipiélago de haber trabajado en estas situaciones. Por lo tanto, creo que es importante que haya alguna voz independiente, que no tenga por detrás ningún colectivo que le diga lo que tenga que susurrar, ni el movimiento ecologista, ni ningún sindicato, ni nadie, sino simplemente una reflexión después de 25 años sobre este asunto. Es imposible abordar en 10 minutos la complejidad de un texto o de un libreto, como dice el señor Villar, que tiene nada menos que 408 artículos, 16 disposiciones adicionales, 23 disposiciones transitorias, una derogatoria y 7 disposiciones finales. No sería cuestión de un debate, sino más bien de un seminario, el entrar a particularizar cada uno de estos aspectos, ¿no? Por lo tanto, haré algunas reflexiones generales sobre algunas cuestiones que se resaltan en el texto, pero sobre todo hay una reflexión general política, en este caso, que sí quiero resaltar, que es que parece que el señor Clavijo tiene la insólita virtud de encender las iras y provocar el rechazo de una buena parte de la población en cuanto toca con su mano
cualquier cuestión inherente al territorio. Ya lo demostró cuando era alcalde en La Laguna, con el plan general que lo ha dejado continuamente, permanentemente abandonado a la deriva. Logra encender las iras de los colectivos de toda índole en el municipio y ahora ha trasladado este debate a la región, donde se produce un enfrentamiento que no tiene trazos de solución, en el sentido de que hay gente que es detractora de la ley al máximo y otros que la aplauden con clamor. Por lo tanto, hay que reconocer que esta capacidad para unar radicalmente a la ciudadanía en contra de un proyecto de ley como este, nunca lo habíamos visto en un presidente del Parlamento. Lo podemos investir como el presidente de la discordia en cuanto toca la ordenación del territorio. Dicha esta reflexión de carácter más bien político, sí que, entrando en el texto de la ley, podemos advertir que evidentemente la ley tiene o corrige situaciones que veníamos demandando a los operadores jurídicos y técnicos en el territorio y que corrige un montón de situaciones que era necesario corregirlas porque las 17 modificaciones del texto refundido desde el año 99 realizados hasta ahora no lograban encajar determinadas situaciones y no lograban solucionarlas. Por lo tanto, el proyecto tiene evidentemente cuestiones que son francamente positivas, pero tiene otras que son francamente negativas desde mi punto de vista, y como aquí estamos para ver las cuestiones de debate, pues voy a entrar en ellas y no en las cuestiones que son positivas, que también las tiene y son bastantes. La primera cuestión es que esto es una ley de suelo. Es una ley que sigue la terminología de la legislación básica establecida en el Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido, la ley de suelo. La única diferencia es que si miramos la legislación nacional se ocupa únicamente y exclusivamente de las instituciones vinculadas con el urbanismo, no con la ordenación del territorio. Esta ley es una ley que no solo se fija en la ordenación del suelo desde el punto de vista urbanístico, sino que regula la ordenación territorial, ambiental y urbanística de Canarias. Por lo tanto, el propio nombre de ley de suelo ya nos deja entrever de alguna manera que es una ley que se ocupa básica y fundamentalmente del desarrollo urbanístico, dejando en un segundo plano la ordenación territorial y ambiental a la que los geógrafos sobre todo vienen demandando desde hace muchos años y que la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias venía estableciendo hasta la actualidad. Por lo tanto, territorio es la palabra más esencial que tiene este archipiélago y esto es una ley de ordenación del territorio y no una ley de suelo, básicamente, ¿no? Y además es una ley que se ocupa del suelo pues básicamente como si fuera un mero soporte para el desarrollo urbanístico y no ve el suelo o analiza el suelo como un recurso natural de primer orden en este territorio, básico en cuanto a que sobre él se desarrollan no solo nuestras actividades, sino donde se desarrollan también los procesos ecológicos esenciales y un montón de cuestiones más que no son esencialmente humanas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, esa coexistencia entre recursos y desarrollo de actividades humanas sigue estando en el aire. El urbanismo es solo una materia de las muchas que tocan el territorio. Dicho esto, sobre la ley del suelo y versus la ordenación del territorio, hay algunas cuestiones que esta ley toca que creo que son esenciales en cuanto vienen a demoler la cultura urbanística que hasta ahora teníamos asumido o íbamos yendo asumiendo durante muchos años. Por ponerles un ejemplo, con el tema de los asentamientos rurales, los principios de sostenibilidad nos vienen diciendo claramente que la compacidad, el esponjamiento y la agrupación de las viviendas son variables que se deben asumir desde la ordenación, porque es mucho mejor para prestar servicios, mucho más barato, mucho más racional económicamente, y sin embargo esta ley convierte a los asentamientos rurales en asentamientos protourbanos, con una capacidad de dispersión por el territorio como una mancha de aceite. Los asentamientos rurales, ustedes lo sabrán también, la mayor parte tienen su origen en la pura ilegalidad y en la permisividad que los distintos ayuntamientos a lo largo de estos 30 años han encontrado con sus votantes. Por lo tanto, la ordenación de esos asentamientos, la prestación de los servicios básicos que pagamos todos los ciudadanos, ya habíamos decidido ponerle coto. Habíamos dicho que los asentamientos rurales había que delimitarlos por el borde y limitar y congelar su crecimiento para el futuro. Con esta ley se rompe con ese principio y a partir de ahora los asentamientos rurales se pueden dispersar por el territorio. Creo que esto es una de las críticas más potentes que se le puede hacer a esta ley.
Con relación a los proyectos de carácter excepcional, es evidente que el Gobierno debe tener en sus manos la posibilidad de implantar determinados servicios, equipamientos e infraestructuras que no vengan recogidos en el planeamiento. O esto sería así normal en una comunidad autónoma, en un país donde realmente el Gobierno se hubiera ganado la confianza de los ciudadanos, de tal modo que cuando aplica estas excepciones las está aplicando, pues básicamente pensando en todos nosotros. Pero eso no es así. No ha sido así en Canarias nunca. Por lo tanto, dejar en manos del Gobierno de Canarias la posibilidad de instalar cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, dotación o servicio por encima de cualquier planeamiento, a mí se me eriza la piel por todo el cuerpo, ¿no? Creo que esta ley en ese aspecto debería moderarse un poco más. Por último, para acabar, creo que me queda un poquito todavía del tiempo. Le quedan 3-4 minutos todavía. Perfecto. Yo creo que el debate más recurrente al que se enfrenta esta ley reside en la potestad que se atribuye a los ayuntamientos para la aprobación del planeamiento general. Y básicamente creo que este es el supuesto que más consenso aúna en cuanto al rechazo. Valga decir que me sumo a ese rechazo. Es vital mantener unos criterios de carácter regional y una cierta independencia del acoso del vecino al alcalde de turno o al municipio de turno. Ahora bien, dicho esto, no quiere decir que con eso diga que la COTMAC ha sido un dechado de virtudes en estos 30 años, porque ¿no es acaso la COTMAC el órgano que ha aprobado 7 planes generales que han sido suspendidos o anulados en los planes en los tribunales, y algunos más que van a caer en breve también, entre ellos posiblemente el de Santa Cruz también? Por lo tanto, digamos que la COTMAC, pese a que establece una ordenación, una visión o tiene una visión regional sobre el conjunto de los planes generales y de la ordenación que se realiza en esta tierra, lo cierto es que la COTMAC es un órgano político y como órgano político también dentro de ese órgano se aprueban determinadas cuestiones que no deberían aprobarse y los tribunales así lo están diciendo. Básicamente esas son las cuestiones chicas, por lo tanto creo que debería residenciar la competencia de aprobación del planeamiento general en manos del Gobierno de Canarias, por una cuestión de racionalidad imperante en un territorio tan complejo como todo el mundo dice en esta tierra, pero lo digo con la boca chica, en el sentido de que también la COTMAC, digamos que a lo largo de estos años, pues ha dado unos tumbos en cuanto a la interpretación de la legalidad, pasando de unos extremos a otros, de permitir, por ejemplo, que en el Ayuntamiento de Buenavista del Norte se clasifiquen y categoricen como suelo rústico de protección territorial 300 hectáreas de suelo de platanera en explotación, y en otros ayuntamientos, como el del Tanque, por ejemplo, no se permita ni un solo metro cuadrado porque allí todo el suelo tiene valor. Es decir, este tipo de cuestiones no se deben permitir en el planeamiento general y creo que hay que tener una línea clara sobre cuál es el límite, cuál es la capacidad y la potestad de planeamiento cada vez que se está realizando un plan general. Podría seguir hablando también de algunos problemas que se plantean también dentro del colectivo que hasta sigue llevando, digamos, el planeamiento general, que es el Colegio de Arquitectos o los arquitectos en general, magníficos profesionales en mayor parte de los casos, pero hay muchos de ellos que siguen entendiendo que la variable ambiental es un añadido que se establece al plan general, un apéndice que cuelga del plan general al que no se le presta la debida atención. Se hace el plan y luego se dice que se evalúa desde el punto de vista ambiental. No se trabaja en coordinación con los geógrafos, con los biólogos y con la gente que sabe del territorio desde ese punto de vista. Yo creo que esto es un mal endémico de los arquitectos, aunque hay multitud de excepciones en las que esa integración entre la variable ambiental y la ordenación del territorio es absolutamente eficaz. Pero hay muchos errores todavía. José María, muchísimas Hasta gracias. aquí los damos. Después podrá, si quiere, completar esa exposición, pero casi por alusiones, y si ustedes me lo permiten, le voy a dar la palabra a Joaquín Mañoso, que es el decano del Colegio de Arquitectos de Canarias, y así también bueno, pues fomentamos un poquito el debate y los contrapuntos, que creo que sin duda son muy ricos en este caso. Pues muchas gracias por la palabra y gracias por la invitación a este pequeño foro. Vamos a ver, después de haber oído al profesor Villar y a los dos intervinientes, la verdad es que así voy a hacer otra improvisación de lo que tenía pensado y sí transmitirles que a muchos de nosotros, a mí desde luego, esta ley lo que nos produce son extrañas contradicciones, extrañas sensaciones de contradicción,
por un lado, nos parece un instrumento, una oportunidad realmente extraordinaria de intentar arreglar y reencauzar ciertas cuestiones, pero por otro lado nos produce mucho desasosiego por enormes incógnitas y no en la línea precisamente que planteaba, sino en otras cuestiones. En los ya 30 y tantos años que llevamos de democracia, yo voy a intentar hablar de un modo más general, no voy a entrar en nada concreto, o voy a intentarlo, no entrar deliberadamente en nada concreto. Durante todos estos años de Estado de Derecho, uno tiene la sensación, en general en el país, de que esto de las leyes, esto de la legislación, es una cosa rara. A veces contempla uno la realidad y parece como que cuando la realidad no se adapta a la ley, la realidad está mal. Y claro, esto no es o no debería ser exactamente así. Esta situación, por cierto, esto de Canarias, a pesar del pequeño repaso que hace el profesor Villar de la situación anómala del mundo del derecho urbanístico, puesto que estamos hablando aquí, por lo menos con la ley de los usos del suelo. Yo me gustaría matizar que hablamos de la ley de los usos del suelo. La ley del suelo es una cosa un poquito más abstracta. Es un mal generalizado en todo el país. De hecho, desde hace no tantos años, ante importantes cambios de paradigma en el mundo en el que nos movemos, fundamentalmente en la cultura europea, paradigma ambiental, paradigma económico, paradigma social, con cada vez mayor importancia de la participación ciudadana, que no la información pública, eso es otra cuestión, pues hace a que prácticamente en todas las comunidades hay en este momento intensísimos procesos de transformación y de modificación de estos instrumentos, no solamente los legales. Y digo instrumentos porque no deberíamos olvidar que una ley de los usos del suelo no es más que un instrumento al servicio de algo. Y en este caso, un instrumento que después de un recorrido que yo llamaría una breve historia de un fracaso, desde el año 99, texto refundido del 2000, en realidad esto es el final de esta historia de un fracaso sobrevenido, de ir acumulando errores, fundamentalmente de cómo aplicar indebidamente un instrumento. Parece que nos hemos olvidado que este instrumento debería estar en principio al servicio de algo. Y ese algo, obviamente, el profesor Villar lo ha dicho antes muy rápidamente al inicio, no debemos olvidar que no tiene como destino, como finalidad la propia ley. Parece que nos olvidamos de eso. Sino que la ley debería estar al servicio de algo seguramente más complicado, más complejo, más interesante y bastante más incierto. Navegamos en la incertidumbre, que es, en definitiva, el planeamiento. Parece que nos hemos olvidado, mejor dicho, hemos renunciado, hace ya bastantes años, no solo en Canarias, a defender y a planificar las cosas, a hacer prospectiva a medio y largo plazo sobre cuáles son las características o cómo queremos que sean las características de ese futuro. Yo no estoy de acuerdo en que esta ley nos vaya a venir a arreglar nada en particular. Como instrumento que es, dependerá del uso que hagamos de ese instrumento, en definitiva, de las estrategias que nos atrevamos a diseñar o a definir y de la manera que tengamos de planificar. Y ahí sí tengo que hacer un reproche, no tanto a la ley, que es lo que es, sino que seguramente a la falta de ambición que se traduce desde el mismo preámbulo, en donde detrás de esta ley no parece que haya nada más. En ese sentido sí siento decir que parece un fin en sí mismo, por lo menos en esta legislatura, que no está mal. No está mal arreglar la situación de maraña, de lío monumental, no tanto por la complejidad, que no es tanto, sino por la complicación de procedimientos, por la evidente descoordinación que existe entre diferentes competencias, y no solo municipales, también las sectoriales son mucho más importantes, que parece que esa palabra que es mágica, por no decir que no existe en la Administración, que es la coordinación es inexistente, pues parece que subyace, insisto, de la lectura del propio preámbulo y en el ambiente general que vemos respirar, parece como que se ha renunciado expresamente a la necesidad de planificación no solo territorial. La planificación territorial, insisto, es un aspecto de algo un poquito más extenso y estamos quizá centrando excesivamente el foco
en un aspecto meramente instrumental, que por cierto, y por eso dije que no iba a entrar en detalle, nosotros que lo hemos estudiado desde el colegio, pues sí detectamos muchísimas cuestiones que son manifiestamente mejorables. Podríamos estar hablando de estos elementos de compensación, del compensar por conservar, que chirría por muchos sitios y tiene sus complicaciones. Podríamos hablar de la enorme dificultad de la delimitación de los asentamientos o asentamientos rurales, que produce, la verdad es que es un tema complicado, no se puede generalizar porque además induce a mantener una determinada cultura que va en contra incluso del sentido común en este momento. Podemos entrar incluso en algo que hemos discutido varias veces, es una ley que necesita depurarse en cuanto que contiene excesiva cantidad de conceptos jurídicos indeterminados, fuentes sin duda de más conflictos judiciales, pero bueno, todo eso es depurable, trabajable, pero lo que ya no está tan claro que podamos llegar a un objetivo de mayor ambición, y yo quiero dejarlo claro, es esta renuncia al urbanismo, en definitiva. Parece que lo importante es desatascar ciertas cuestiones y nos olvidamos que, en definitiva, lo que buscamos son ciudades, territorios pues cada vez mejores, donde podamos ser más felices, en definitiva, ¿no? En el ámbito nacional, ahora hablo como decano y como consejero del Consejo Superior, desde las varias agrupaciones de urbanistas, son pocas, que venimos trabajando sobre esto, ya hemos conseguido plasmar, es complicado, lo que venimos a llamar una carta por la regeneración y renovación de un urbanismo responsable. Aquí los sustantivos, la palabra responsable. Y esta responsabilidad de la planificación bien poco tiene que ver con la depuración legal, que, insisto, es fundamental, es necesaria. Si no hay una trazabilidad, una claridad, una transparencia en las reglas instrumentales de la legislación, difícilmente vamos a poder trabajar en esa planificación responsable. Y ya para acabar, que no sé, bueno, tengo tiempo todavía. Todavía tiene tiempo. Sí quería comentar una cosa que efectivamente estoy de acuerdo contigo. Esto está, yo creo que casi, no digo de un modo dramático, pero sí definiendo posiciones encontradas que personalmente creo que son falsos problemas los que se están planteando. Quizá, y no quiero que se me entienda mal, una de las virtudes, aquí lo defiendo, una de las virtudes de este texto es que ha puesto de manifiesto, es como verse en un espejo, ha clarificado por fin, permite que sea leída de corrido la ley. Yo, a todos los que se haya atrevido a entrar en lo que es la 1414, es un tobogán, que sale uno mareado cuando termina, dice, no sabe dónde está, ¿no? Dice, ¿qué me han hablado?, ¿no? Pues la verdad es que no te enteras. Esta sí tiene la virtud de que al menos puedes leerla de corrido, hasta el final, si tienes paciencia, porque claro, 408 artículos son muchos artículos, pero tiene esa virtud. Y claro, en su virtud lleva también, en este caso en el pecado, lleva la penitencia. La claridad favorece que obviamente ponga en evidencia muchas contradicciones que, insisto, yo personalmente creo que no están tanto en la ley como en la propia sociedad canaria, que debería replantearse con claridad dónde narices quiere ir con los usos del territorio. Pues Joaquín, muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Jaime Díaz Pacheco, porque además, perdón, yo creo que es una buena manera cambiar de un ámbito profesional, el de los arquitectos, al de otros que también, evidentemente, tienen mucho que decir, como son los geógrafos. Sí, tengo mucho que decir y estamos también muy relacionados con la actividad que ellos desarrollan. Bueno, yo quería también agradecer de parte del Colegio de Geógrafos a quien represento y por lo que estoy hoy aquí. No estoy como un gran experto en la ordenación del territorio ni por haber tenido experiencia en planeamiento, sino por representar a un grupo de licenciados, graduados que trabajan en mucha de su actividad está relacionada con la ordenación del territorio. Entonces, en base a eso, yo he traído algunas reflexiones que no todas son mías, sino de compañeros colegiados y colegiadas, ¿no? En primer lugar, y coincido en alguna parte de lo que dice el profesor Garrido sobre ley del suelo y ley del territorio. La denominación parece una cuestión del léxico, una cuestión semántica, pero en realidad para nosotros, para los geógrafos, no lo es, teniendo en cuenta
de que consideramos que el territorio es una amalgama de muchas cuestiones, entre ellos los 2.144.000 habitantes, 12 millones de visitantes de turistas, aeropuertos, relaciones de movilidad que ocurren en todas las islas y que pretendemos de alguna manera ordenar a través de la ordenación de los usos de suelo y no de la ordenación de suelo que es lo que se ordena. Pero también entendemos que este nombre es el nombre tradicional que se dan a las leyes de ordenación que pretenden hablar sobre la ordenación del territorio, sobre todo a nivel nacional. Sí, nos gustaría, que sería una pregunta, a lo mejor, ¿por qué han optado, al profesor Villar, por qué han optado por esta denominación? Que algún motivo seguramente tendrá que tener cuando la propia ley define en el artículo 2 el suelo como aquel elemento susceptible de convertirse en urbano. Si esto es el suelo y la ley es del suelo, solamente estamos atendiendo a esa cuestión, ¿no? Es algo parecido a lo que planteaba Garrido, aunque en otra dirección, yo creo. Sobre que la ley esté contenida ahora mismo en un solo documento, haya una sola disposición legislativa sobre el territorio, a nosotros también nos parece algo positivo. También encontramos que algo no debía ir bien en las anteriores disposiciones que existían cuando no se ha producido la adaptación del modelo territorial que se había propuesto, ¿no? Eso viene también derivado en los planes, la aprobación de planes que comentaba el profesor. Lo que sí nos parece, y lo que nos hubiera gustado, es que el proceso de construcción de la ley, de redacción de la ley, no hubiera sido el que normalmente encontramos al uso, ¿no? Que es un gabinete, un equipo redactor, el cual no discuto que son verdaderos profesionales, porque es muy difícil trasladar todo esto a un solo documento, genera el documento legislativo sin haber realizado previamente, por ejemplo, esto se está haciendo ahora en la Comunidad Valenciana, que tienen una ley muy innovadora en cuanto a ordenación del territorio, se está haciendo también en Cataluña, un proceso previo para que los expertos o las personas que estemos interesadas en opinar, en definir, por ejemplo, simplemente la clasificación de suelo en rústico, urbanizable y urbano, eso ya nos viene dado desde la ley del año 56, ¿no? Eso a lo mejor hay muchas personas o muchos expertos que a lo mejor quisieran cambiar a otros tipos de usos de suelo. Eso podría haber sido consultado en procesos que a lo mejor no son tan largos como muchas veces el gobierno cree, ¿no? Eso, a lo mejor en una serie de debates o mesas sectoriales se pueden adquirir o alimentarse el equipo redactor de la sociedad más formada y más informada que tenemos en Canarias, ¿no? Que hemos tenido en la historia. Hay aspectos más técnicos que sí los tengo que mencionar porque bueno, es casi un mandato, ¿no?, de los colegiados, que es sobre los sistemas de información geográfica, que están mencionados en el artículo 18, y estas herramientas permiten pues, que no se solapen los planeamientos de administraciones que trabajan a diferentes escalas, pero también permiten que los investigadores, los expertos, la ciudadanía también, si se le autoriza a ello, pueda descargar la información, no solamente ver un mapa o ver un plano, sino ver que poder hacer cálculos. Por ejemplo, el profesor Villar decía antes que bueno, el estudio más prudente dice que existen 50 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable. Si tuviéramos esos datos y lo pudiéramos descargar directamente, no verlos como en un visor cartográfico, eso no sería un estudio prudente, sino sería un hecho fácilmente calculable. La cartografía, bueno, en la ley se nos dirige al Consejo Cartográfico, pero es que el Consejo Cartográfico de Canarias tiene un reglamento del año 95. Eso no es cuestión de esta ley, pero sí es algo que debería atenderse y ser modernizado. En cuanto a la cuestión de la derogación de las directrices, nos parece también a nosotros una renuncia de la comunidad autónoma a elaborar un plan territorial estructural para toda Canarias, ¿no? Eso parece que es una renuncia que se hace. Hay algunas cuestiones de las directrices que entran en el anteproyecto, pero nosotros nos preguntamos qué ocurrirá en el medio, ¿no? Porque me imagino que habrá que desarrollar ahora unas nuevas directrices de ordenación del territorio, y en lo que no se desarrollan o no, seguramente está en la ley y nosotros no hemos sido capaces de verlo. Quizás a lo mejor también el profesor Villar nos puede aclarar alguna cuestión de esta. Sobre el nuevo régimen de usos del suelo rústico,
Aquí han saltado todas las alarmas, ¿no? Nosotros consideramos que, igual que lo ha considerado la Federación de Municipios, que he escuchado hace muy poco, que esto necesitaría ampliar, o sea, un reglamento más específico. Hay un montón de artículos que están aquí desde el 60 al 70 y algo, creo, que es verdad que intentan hacerlo, intentan especificarlo. Yo he estado mirando otras leyes de otras autonomías. Por ejemplo, aquí se habla de la cuestión, cuando uno va a realizar una intervención en el suelo rústico, de estas que, bueno, para complementar el sector primario, como se dice en la ley, o cualquier otra, se habla de que tiene que ser en unas proporciones consideradas. ¿Cuáles son esas proporciones? Por ejemplo, en la ley de Valencia es 1 hectárea. Para considerar una edificación aislada tiene que ser 1 hectárea. Aquí no tenemos esas especificidades que quizás habría que aclarar, porque si no lo que vamos a hacer es hacer lo que ha ocurrido en Canarias durante muchos años, que es, en lugar de, como nos dice ahora la Unión Europea, traer los espacios verdes, el campo a la ciudad, lo que estamos haciendo es llevando la ciudad al campo, ¿no? Esto es lo que puede ocurrir en base a esta, digamos, discrecionalidad del suelo rústico. Dentro del suelo rústico no hay medidas así innovadoras como, por ejemplo, qué ocurre cuando los propietarios de suelo de protección agraria no explotan debidamente ese suelo de protección económica. Se van a crear bancos de tierras. Este tipo de innovaciones no las encuentro en el anteproyecto de ley. Luego, sobre los tiempos, es verdad que es muy importante reducir los tiempos del planeamiento, sobre todo en el momento coyuntural que estamos atravesando. Lo que sí consideramos es que el diagnóstico que se ha hecho de que los planes se ralentizan por el tema de bifásico o monofásico, no sabemos si es del todo cierto. Yo creo que hay... a veces el planeamiento también se ralentiza por la disposición y la voluntad de los municipios o por el cortoplacismo con el que se elaboran estos planes. En este sentido y relacionado con esto, el tema de que exista un órgano ambiental o un órgano que sea el que revise los planes generales y sean los propios municipios que lo aprueben, bueno, esto no sabemos qué efectos va a tener. Pensamos que puede ser, como ha dicho el profesor Villar, confiamos en que si esto puede ser positivo y lo tienen otras comunidades autónomas, quizás sí, aunque creemos que debería conservarse algún órgano que al menos revisara o evaluara o aprobara lo que son las evaluaciones estratégicas ambientales. Yo creo que ni siquiera a los municipios también les gustaría que un órgano autonómico con mayor capacidad pudiera revisar o aprobar al menos esta cuestión, ¿no? Que son sobre todo la que evalúa si el plan tiene unas cargas apropiadas, no solamente si ocupa un determinado suelo, sino si se va a consumir, qué agua se va a consumir, qué energía se va a consumir, qué residuos se van a producir, etc. Voy terminando, me quedará poco ya. Nos parece también muy positivo lo del fondo de compensación, del 0,5, es una cantidad muy pequeña que sobre todo va a beneficiar a los grandes propietarios, pero bueno, es algo que aunque el cambio climático y la mitigación y la adaptación no están ni siquiera mencionados en el anteproyecto de ley, es algo que puede contribuir a la mitigación del cambio climático, porque se supone que el mantenimiento de estos terrenos sin urbanizar, al final van a contribuir con la absorción de carbono. Respecto a los futuros efectos de este anteproyecto de ley, yo creo que nadie estamos en disposición de afirmar con rotundidad cuáles pueden ser. Todos leemos la prensa, escuchamos a unos a otros y es cierto que hay cosas que parecen bastante claras que pueden ser negativas y es cierto que hay otras cosas que no lo son tanto. Entonces, lo que sí es cierto es que no hay un diagnóstico al respecto. No hay un diagnóstico ni siquiera participado, o sea, ni siquiera ni una simulación de escenarios futuros hechas, puede ser utilizando ordenadores o no, simplemente reuniendo una serie de expertos. Y por último, y ya termino, otra cuestión que nos parece que no tiene grandes innovaciones es la de la participación. La participación en esta ley se limita, como siempre, a la exposición pública y a la información.
Las directrices de ordenación creo que se van, cuando se vayan a elaborar, según leo en el anteproyecto, van a estar expuestas en Internet durante 2 meses o van a poder hacerse, como dije al principio, creo que es esto otro, que puedan poder hacerse aportaciones o contribuciones a las directrices antes de que éstas se elaboren. Yo creo que en esto sí tendríamos que avanzar. Como lo dijo al principio, no solamente hubiera sido bueno que la participación, puede ser participación general o participación de expertos, lo que consideren, contribuya a mejorar los procesos. Espero que en los instrumentos, en cada uno de los instrumentos, los municipios o el cabildo sí la utilice, aunque no esté estipulado en la ley. Bueno, pues yo creo que mi intervención... Pues muchas gracias, Jaime, para seguir fomentando la participación de todos los que estamos aquí. Yo creo que lo mejor es que Francisco Villar sea el último que intervenga, porque yo veo que está tomando apuntes de las cosas que le están dejando los compañeros. Así que la palabra ahora para Xavier Azuara, técnico, además representante del Cabildo de Tenerife, que nos puede dar también esa visión un poco desde un organismo insular que también tiene mucho que decir, evidentemente, en el futuro de la ley de suelo. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo la verdad, como ha dicho antes José Mari, yo soy efectivamente arquitecto del Cabildo, pero no vengo en representación del Cabildo. Otra cosa es que lleve 25 años en el Cabildo y puedo hablar del Cabildo, pero vamos, un poco lo que voy a decir es más bien a título personal. En ese sentido lo digo por el tema de independencia o etcétera, ¿no? Pues aclarado que con total independencia... No, lo digo para que no me digan luego que estoy hablando en nombre del Cabildo. Yo lo primero que quería decir es que yo creo que hay una buena noticia con esta ley, una primera buena noticia. Y yo la semana pasada estuve en el Congreso de Acadur en Fuerteventura y realmente se formó un debate importante. Tengan en cuenta que desde el año 87, en la época en que Javier Domínguez era consejero, empezamos con una producción legislativa propia sobre el territorio, sobre el suelo, etcétera, que se ha ido aumentando a un ritmo vertiginoso a partir de la ley del 2000, de la ley del 99, que pretendía ser un poco una ley completa, exhaustiva y tal, y se ha ido realmente a unos niveles desastrosos. O sea, una producción legislativa excesivamente abundante que llegaba al diagnóstico que hacía Fran en su intervención de que nadie sabe prácticamente a qué atenernos. Y como alguien ha dicho, y que yo comparto, prácticamente, yo diría que absolutamente cualquier plan que se aprueba en Canarias, que aprueba la CODMAC, tiene algún motivo de ilegalidad. Porque simplemente es absolutamente imposible que cumpliera todo lo que tiene que cumplir. O sea, hemos llegado a crear esa famosa maraña de tal manera o sea, esa era la situación, una situación que lleva a una parálisis, a una hipertrofia y a un tema que no se ha dicho aquí y que es para mi juicio muy importante. Y es a que se deja de hablar de ordenación del territorio y de urbanismo, de problemas de fondo, de qué es lo bueno para el territorio, de cuál es el modelo de este municipio en el plan general, de cómo debe quedar la isla, para hablar únicamente de si se cumple o no se cumple el artículo tal, sin saber si ese artículo es bueno o es malo. Eso ha llegado ya a unos niveles de paroxismo en los debates de la CODMAC, de las ponencias técnicas de los últimos tiempos, ¿no? Es decir, este exceso, esta hipertrofia normativa no ha contribuido en absoluto, de eso no se habla, no ha contribuido en absoluto a una mejora de los instrumentos de que nos dotamos para ordenar el territorio. Ni mucho menos, creo que a la vista está, ha contribuido desde el año 2000 aquí a que el territorio de las 7 islas, o de las 8, como se dice ahora, esté más ordenado, al contrario. Bien. Evidentemente, también quiero decir una cosa importante. Bueno, voy a empezar por la buena noticia, que me voy. ¿Cuál es la buena noticia? Hombre, que ahora que se está haciendo una ley, José María ha dicho que es mérito de nuestro presidente en el sentido de que logra crear la discordia. Bueno, no estoy muy seguro, pero, hombre, yo creo que es muy importante que efectivamente se cree un debate. Y a mí me parece buena noticia. O sea, me parece buena noticia que ha habido muchas más leyes que han pasado más o menos sin demasiado escándalo, sin demasiada movida. La última, la 1414, realmente una vergüenza de ley, técnicamente pésima, muchísimo peor que Tolga, y sin embargo no hubo este debate ciudadano. O sea, que el que haya un debate ciudadano me parece desde luego un tema favorable. No sé si hay que dárselo como mérito a Clavijo o no. Yo creo que no. Yo creo que realmente estamos ante unos nuevos tiempos, ante una mayor concienciación ciudadana en todo sentido, y me parece muy positivo, ¿no? Lo que sí que me preocupa es que ese mayor debate se concentre, se ideologice en exceso. ¿Vale? Y no renuncio a la ideología, pero se ideologiza en exceso y se partan de unos casi prejuicios
que además he estado leyendo esta mañana, bueno, este fin de semana me estuve leyendo el texto, el manifiesto de la creada plataforma contra la ley del suelo de Canarias, y claro, lees una serie de cosas que digo, hombre, no sé, yo llevo 35 años trabajando en esto y algo sé. Y la verdad que cuando lees con qué seguridad se dice una serie de cosas, esta ley es muy desarrollista, esta ley va no sé qué, digo, hombre, pues no sé exactamente dónde lo dice esto. Es decir, evidentemente cada uno puede tener sus ideas, puede pensar que esta ley obedece a una conspiración judeo-masónica que está preparada, del cual el señor Villar es evidentemente un instrumento pagado para lograr favorecer y desregular el suelo y mercantilizar absolutamente al servicio del gran capital, que, bueno, puede ser, yo no lo sé, no tengo datos. Pero creo que deberíamos ser un poquito rigurosos y las cosas que decimos, apoyarlas con, hombre, este artículo de aquí de la ley dice esto. Yo creo, curiosamente, que el debate que se está haciendo en la ley peca un poquito de exceso de simplificación. No voy a decir populismo, como se dice ahora, pero bueno, sí un poco Y luego también me llama la atención que las principales críticas que se le hacen a la ley no son tanto críticas de fondo. O sea, por ejemplo, la principal, sin duda, y la más repetida, es la de que le dan la competencia a los ayuntamientos para que aprueben los planes generales. Bueno, eso parece ser que es terrible. De hecho, los ayuntamientos son los que aprueban ya los planes generales. O sea, el ayuntamiento aprueba el plan general hasta el final. Lo único que pasa es que lo aprueba provisionalmente y lo manda a la CONDAC